Bien, y en este segundo bloque vamos a comenzar hablando de Villa María Exporta, ¿no? Que se llevó a cabo durante la semana pasada, bueno, de manera virtual. Bueno, los datos, los resultados, ¿no? Que es por ahí importante conocer, porque en esta 16ª edición, bueno, realizaron una conferencia de prensa que contó con la presencia de las autoridades de AERCA, la Municipalidad del Pro Córdoba y el Ministerio de Industria, ¿no? Particularmente con su titular Eduardo Castelo, en donde se dieron, decíamos, a conocer los datos que arrojó esta ronda internacional de negocios. El evento reunió a 40 empresas oferentes y 12 operadores internacionales y se concretaron unas 90 reuniones, ¿no? De negocios, un número importante, con un promedio de más de 18 encuentros diarios. Los rubros más demandados fueron lácteos, aceites, vinos y pastas secas, y desde la organización valoraron, bueno, positivamente los resultados obtenidos, afirmando que el objetivo planteado, ¿no? Ante esta eventualidad, esta imposibilidad de poder hacer la ronda de negocios como habitualmente se hace, bueno, fueron alcanzados. Así que, bueno, estos datos, ¿no? Esta cantidad de reuniones, y veremos de aquí al más, en los próximos meses, si se llegan a concretar entonces las operaciones. Pero bueno, en el marco de este evento de Villa María Exporta, estuvo la disertación de Marcelo Elizondo, quien es un reconocido consultor y analista en negocios internacionales. Bueno, conversamos con él antes de su disertación, por supuesto también vía medios digitales. Comenzamos hablando de las medidas cambiarias que se tomaron hace pocos días. Y la pregunta, ¿no? ¿Qué impacto tienen estas medidas cambiarias en las exportaciones? Bueno, la frena, es neutro. Esto es lo que nos decía entonces Elizondo. A mí me parece muy bueno que el gobierno insista en la idea de que la exportación es la salida para la Argentina. La Argentina tiene una muy débil participación en el comercio internacional desde hace mucho tiempo. Apenas representa el 0,31% de todas las exportaciones mundiales. Hay que mejorar ese ratio. Es muy inferior al que le correspondería por el volumen de su economía. Segundo, sin embargo, yo creo que hay una enorme cantidad de decisiones que son contrarias a ese propósito. Me parece que hay una dificultad para vincular el objetivo con los instrumentos. Porque los instrumentos están más basados en atender la coyuntura y las dificultades cotidianas que la Argentina tienen que ver con presión cambiaria, inflación desbordada, números fiscales que están fuera de control y una gran inestabilidad previsible con una fragilidad en los principales fundamentals de la economía. Entonces las medidas están más enfocadas a atender esto que el objetivo estratégico de promover exportación. Tercero, yo creo que hay un contexto general, como un encuadre ideológico que es contrario al incremento de las exportaciones. Francamente, más intervencionismo, más controles que generan discriminaciones en favor de algunos y en perjuicio de otros, más estatismo termina desalentando la producción para la exportación, la competitividad y la inserción comercial. Y por último, cuarto, en particular en relación a las medidas, yo creo que esto de exacerbar el desdoblamiento cambiario no favorece la exportación, desalienta. Yo creo que la orientación a las empresas a renegociar sus deudas con el exterior repercute en la reputación de las empresas y las hace menos elegibles, tanto para operaciones comerciales que deben ser financiadas como para inversiones vinculadas con el financiamiento. Y en todo caso, algún otro tipo de medidas, como por ejemplo anunciar en el comunicado del Banco Central que los dólares disponibles en el sistema financiero para financiar el comercio exterior están preferidos para las pymes y no para las grandes, todo contribuye a este modelo que me parece que no es consistente con el objetivo que se menciona desde el punto de vista estratégico. Esta semana el presidente del Banco Central sostuvo en un programa de televisión que el dólar actual, hablando del oficial por supuesto, es competitivo para las exportaciones. Hay un debate en este tema, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, claramente, si el dólar oficial al cual los exportadores acceden, que en realidad es un dólar muy intervenido, porque en realidad, paradójicamente, el exportador firma un contrato en dólares, pero cuando cobra no puede quedarse con los dólares que consiguió, porque el Banco Central se los quita a mano militar y se los cambia por pesos.
es paradójico, nos asustamos porque hay alguna estatización proyectada o anunciada de alguna empresa. Bueno, están estatizados todos los fondos conseguidos por todos los exportadores en cada operación que se queda en el Banco Central, pero además esos dólares son cambiados por pesos a tipo de cambio oficial, que es un tipo de cambio que está muy lejos de cualquiera de los tipos de cambio de mercado que conocemos. Bueno, esa brecha cambiaria es lo que está marcando que el dólar no es competitivo para el exportador. Si uno hace un análisis histórico, el tipo de cambio oficial en relación a los antecedentes históricos no está muy desacompasado de los tipos de cambio competitivos del pasado. Pero hay un contexto subjetivo, además del nominal histórico. Y ese contexto subjetivo dice que para el mercado en la Argentina el tipo de cambio de transacciones surgidas de operaciones espontáneas, el tipo de cambio de mercado es mayor. Por lo tanto, cuando hay una brecha cambiaria tan alta, eso desalienta y, en mi opinión, entonces atrasa el tipo de cambio que el exportador recibe. Bien, cambiamos de tema, nos vamos a la agricultura, ¿no? Porque el Ministerio de Agricultura de la provincia, en un encuentro que mantuvo, ¿no?, con el Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba, dieron a conocer los datos de la cosecha, ¿no? Y vale la pena señalar que, bueno, se trata esta campaña 19-20 de la segunda mejor cosecha de la historia, con un acumulado de más de 40.300.000 toneladas de granos. El volumen fue superado únicamente por la campaña anterior, ¿no? Por lo tanto, bueno, volumen muy significativo en esta campaña 19-20. Los datos fueron procesados y dados a conocer por la Unidad Ministerial del Sistema Integrado de Información Agropecuaria, dependiente del mencionado ministerio. Y el maíz volvió a marcar la diferencia, ¿no? Casi 20 millones de toneladas de maíz fue lo cosechado, ¿no?, en esta campaña que cerró recientemente y que desde el ministerio aportaron estos datos tan significativos. Ahora bien, rápidamente una pausa, enseguida volvemos.